¿Y si tu vida no es aleatoria? Y en cambio, estás aquí por una razón. No eres un accidente biológico en un pequeño planeta de una galaxia común. Oculta dentro de cada tradición antigua en la Tierra, a través de culturas, siglos y milenios, construida independientemente por personas que nunca se conocieron, está la misma idea. Una respuesta a... ¿Por qué estamos aquí? Algunos lo llaman destino, otros lo llaman karma. Civilizaciones enteras se han construido alrededor de esto. Y en años más recientes, un número creciente de investigadores y personas que han tenido experiencias lo han llamado la Escuela de la Tierra. La idea de que este planeta no es solo un lugar en el que estás varado, sino un lugar al que todos hemos sido enviados. Las luchas, las relaciones, el dolor, la alegría que experimentamos, todo eso es el plan de estudios de la Escuela de la Tierra. Tu alma llegó aquí con algo específico que aprender. Lo que hacemos aquí genera una onda expansiva que alcanza a personas que nunca hemos conocido a lo largo de generaciones y posiblemente incluso en todo el cosmos. Cuando empiezas a ver patrones al describir el viaje del alma, las lecciones que tenemos que aprender en la Escuela de la Tierra, y lo ves en textos antiguos, tradiciones místicas, prácticas religiosas, te hace preguntarte, ¿y si eso no es una coincidencia? ¿Y si pudiéramos juntar todas estas piezas y ver cómo podría cambiar nuestras vidas? La escuela ha comenzado. Soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y en este episodio muy especial de Mayim Bialik Breakdown, no pretendemos tener todas las respuestas, pero vamos a seguir las pistas. Vamos a explorar la evidencia, parte de ella basada en textos antiguos y otra proveniente de experiencias actuales. Y veremos qué sucede cuando empezamos a conectar todas estas piezas. Acompáñanos en este viaje, porque si aquí está ocurriendo algo más grande de lo que nos han contado, ¿no te gustaría ser la primera en saberlo? En 2003, Amy Cowell tenía 26 años y vivía con dolor crónico por fibromialgia. Sus doctores le recetaron un nuevo medicamento y tuvo una reacción alérgica. Sus vías nasales se cerraron por la hinchazón, no podía respirar y no podía pedir ayuda. Y entonces la lucha terminó. Sintió que la jalaban hacia arriba y que salía por la parte superior de su cabeza. Lo que sucedió después, Amy pasó años tratando de explicarlo. De repente se encontró en un lugar de total claridad, y en ese lugar se le dio una comprensión muy específica. No le dieron una conferencia. Le mostraron algo que reestructuró todo lo que pensaba que sabía sobre su vida. Estaba teniendo una experiencia cercana a la muerte. Y cuando regresó, dijo: llegué a entender que la mayoría de nosotros hemos vivido mucho más tiempo del que siquiera podemos imaginar. No estaba hablando de vivir una vida larga, estaba hablando de muchas vidas. Ella estaba hablando de algún tipo de sistema, un diseño, algo que desde donde ella estaba se parecía notablemente a una escuela. Y esto es lo que era extraño. Amy nunca había escuchado la frase escuela terrenal. Ella no era particularmente religiosa. Ella no estaba buscando una explicación o experiencia espiritual, pero la obtuvo y no es la única. La experiencia de Amy fue en realidad muy similar a las historias que hemos escuchado en este podcast. Relatos fantásticos y casi increíbles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en diferentes momentos y que no se conocían entre sí. Las tuvieron en épocas en las que Internet no podía compartir tanta información, y aún así las similitudes entre las personas que cruzan al otro lado y experimentan un cambio en su conciencia son sorprendentemente parecidas. Betty Guadaño, mejor conocida como Buddha Betty, en su SM, lo que ella describió fue que le mostraron algo. Esto literalmente es una escuela terrenal con un conjunto de lecciones que tu alma elige antes de que nazcas para vivirlas en esta vida. Ella literalmente dijo que se lo mostraron de manera explícita. Y muchas personas que tienen SM describen, ya sabes, alguna combinación de una revisión de vida y la entrega de un mensaje que... esto es lo que pasó en esta encarnación que tu alma eligió. Estas son las lecciones que tu alma, incluso antes de que nacieras, decidió que ibas a experimentar en esta vida. Todas las dolorosas, el trauma, todo eso. Esas cosas son cosas que tu alma elige como tus lecciones para esta encarnación en la Escuela de la Tierra. ¿Y qué es lo que cambia al saber que has tenido la opción de elegir estas lecciones? ¿Cómo experimentamos los problemas, los desafíos, las dificultades que podemos vivir en la vida si sabemos que no es algo al azar? ¿Cómo cambia eso la manera en que lo experimentamos? Y vamos a analizar esos textos antiguos que pueden indicar y ayudar a demostrar que eso es realmente cierto.
Bueno, primero hablemos de la escuela de la Tierra. ¿Sabes? Esto es algo de lo que solo hablamos ahora porque la gente está reportando SM. No, en realidad es una idea antigua. Y no se originó en una sola religión, ni siquiera en un solo contexto cultural o en un solo continente. Así que lo que tenemos es esta idea común que surgió de manera independiente y repetida a lo largo de, aparentemente, miles de años de la historia humana. Así que podemos encontrarla en Grecia, en la antigua Grecia, podemos encontrarla en Jerusalén, podemos encontrarla en el Tíbet. También podemos encontrarla en los Vedas y en las tradiciones orales de las comunidades indígenas en cada continente. Así que estas son civilizaciones completamente separadas, esencialmente sin contacto entre sí en la formación de estas ideas. Diferentes idiomas, diferentes expresiones, diferentes encarnaciones de Dios. Todo es diferente, pero esencialmente están describiendo la misma escuela de la Tierra. Entonces, ¿qué es la escuela de la Tierra? La idea en realidad es engañosamente simple. Y si este planeta, este lugar al que todos llamamos hogar, no es solo un sitio en el que estamos varados, sino un lugar al que hemos sido enviados o que hemos elegido venir? Muchas experiencias cercanas a la muerte describen que el otro lado en realidad es nuestro hogar. Que somos almas que hemos venido a tener una experiencia física y que hemos venido aquí a encarnar, tener relaciones, tener pérdidas, tener fracasos, tener momentos que sentimos que van a rompernos como parte de este plan de estudios. Entonces, ¿en qué estamos inscritos? No solo las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte tienen una idea de lo que trata esta escuela de la vida. Las personas que entran en estados meditativos profundos, donde tienen acceso a información que parece llegarles como si la descargaran, también indican que esto es una escuela. Todos estamos en clase aprendiendo una serie de lecciones que se nos han dado por una razón muy específica. Esto tiene el potencial de transformar la manera en que ves el sufrimiento, la manera en que ves la enfermedad, la manera en que ves el dolor, la tragedia. Esto es un cambio de perspectiva completo. Así que creo que es importante darnos cuenta de que no tenemos que depender de personas que han muerto y regresado para que nos enseñen sobre las lecciones que estamos recibiendo. Hay muchísimas personas que resuenan con esta idea de que todo lo que experimentas es parte de lo que tu alma necesita experimentar. Hay un propósito más grande para ello y podemos encontrar una libertad al entender que todo lo que se te presenta es una lección esperando ser aprendida. Y parece que ahora más que nunca, con el Internet y la capacidad de compartir estas historias, estamos obteniendo vislumbres más allá del velo de lo que podría haber del otro lado. Pero retrocedamos y exploremos las pistas que han estado ocultas y se han transmitido de generación en generación por culturas de todo el mundo. Una de las primeras referencias a la idea de que esto no es todo lo que hay para nuestra alma en realidad proviene de la República de Platón. Y por si no recuerdas tu última clase de clásicos, esto es alrededor del siglo IV a.C. Y en realidad es Sócrates quien está diciendo una historia sobre un soldado llamado Er. Entonces, Er era este hombre que murió en batalla, pero su cuerpo en realidad fue encontrado en el campo de batalla como 10 días después y todavía no se había descompuesto. 2 días después de eso, lo colocan en la pira funeraria y revive, ha regresado y tiene un mensaje. Lo que describe Er es observar las almas en el más allá mientras son evaluadas y juzgadas. Los justos ascienden y los injustos caen hacia abajo. Pero aquí está lo que detuvo en seco al lector de Platón. Las almas entonces tenían la oportunidad de elegir su próxima vida. Vio a Odiseo sacar el último boleto y seleccionar la vida de un ciudadano común. Odiseo ya había tenido suficiente gloria y quería aprender algo diferente. Entonces, a estas almas se les dio de beber del río Lete, el río del olvido, para que cuando llegaran a sus nuevas vidas no tuvieran memoria de vidas anteriores ni del hecho de que habían elegido. Ahora, podrías decir que Platón estaba escribiendo una fantasía, pero él no era un escritor de fantasía. Él era un filósofo y estaba afirmando que las decisiones que tomamos en esta vida reflejan lo que nuestras almas han venido aquí a aprender. Y el universo está organizado en torno a ese aprendizaje. Platón era genial. Claramente estaba en lo correcto sobre algo.
Sí, él es un tipo bastante inteligente. Un tipo bastante inteligente. Lo fascinante es la idea de olvidar, ¿verdad? Ese es un tema que surge una y otra vez porque la gente pregunta, bueno, si ya hemos estado aquí antes, ¿por qué no podemos recordar entre vidas? Y lo que pasa es que a medida que algunas personas cambian su conciencia, empiezan a meditar, pueden comenzar a recordar y nos preguntamos, ¿nos lo estamos inventando o realmente estamos obteniendo información del pasado? Esta noción de olvido me recuerda algo de la tradición oral, en la tradición judía, que cuando eres un bebé en el vientre de tu madre, te enseñan todos los idiomas, de todos los animales y de todos los árboles y de todas las plantas, aprendes los idiomas de todo el universo. Y justo antes de que nazcas, el ángel lila toca tu boca y hace que olvides. Así que una de estas es la explicación, ya hemos hablado de esto antes, para ese surquito entre la nariz y el labio superior. Ahí es donde el ángel te toca para que olvides. Pero la idea es que tienes el resto de tu vida para descubrir todos los lenguajes de los animales, las plantas y los árboles. Que lo sabes en algún lugar de tu alma y se te instruye deliberadamente para que lo olvides, para que puedas aprenderlo de nuevo en esta encarnación. Hay otra tradición cabalística del siglo XVI en una ciudad en la cima de una colina llamada Tzfat. Había un místico judío excepcional, Isaac Luria, y era conocido como el Ari, el león. Él desarrolló un sistema que los eruditos judíos aún consideran uno de los mapas más completos de la realidad jamás creados. En el centro estaba un concepto llamado Gilgul, el ciclo de las almas, así como Tikkun, la capacidad de reparar y rectificar en otras encarnaciones. Lo que enseñó el Ari fue que cada alma llega a este mundo con, por decirlo de alguna manera, asuntos espirituales pendientes. Es trabajo que no pudo o no quiso completarse en una vida anterior y las circunstancias específicas de tu nacimiento, de quién naciste, los desafíos que tienes, tus dones particulares, tus heridas particulares, no son al azar. Fueron diseñadas para ti porque eso es lo que tu alma necesita aprender. Cada encarnación es un episodio deliberado en el extenso plan de estudios del alma, diseñado para confrontarla con varios desafíos de la vida adaptados a su necesidad espiritual. Tus experiencias más difíciles, esas que parecen que te van a hacer caer de rodillas, no son prueba de que el sistema sea cruel. Es prueba de que el sistema es increíblemente específico. Y esto fue 1000 años después de que Platón escribió el ejemplo que acabamos de dar. En algún punto intermedio tienes el libro tibetano de los muertos, ¿verdad? Eso es del siglo VIII en el Tíbet. El libro tibetano de los muertos es esencialmente una guía para morir, para el alma que está en ese espacio entre vidas. Y lo que hace el libro tibetano de los muertos es describir los estados de conciencia por los que el alma pasa después de la muerte, lo que encuentra y luego las decisiones que enfrentará antes de regresar a un nuevo cuerpo. Así que el texto trata esta transición como algo que puedes transitar, que puedes aprender y para lo que también puedes prepararte, ¿verdad? ¿Hay alguna parte de tu alma que pueda conservar algo de sabiduría de esta encarnación para que cuando elijas la siguiente, no todo esté perdido, ¿verdad? ¿Puede tu conciencia de alguna manera contener estas diferentes encarnaciones que has tenido? Y las suposiciones que están implícitas en este tipo de ideas son que ya has hecho esto antes y que lo vas a volver a hacer. Y lo que aprendes esta vez va a moldear lo que estarás lista para aprender la próxima vez. Cada alma tiene un viaje, solo somos una parada. Este nombre, esta identidad, este rostro, esto es lo que mi alma está haciendo ahora, pero está aprendiendo lecciones a lo largo de todo el tiempo y seguirá haciéndolo. Y eso es lo que cada uno de nosotros espera, que no solo estemos simplemente repitiendo y pasando por las mismas lecciones, que haya algún tipo de evolución, que la vida tal vez no sea perfecta, pero al menos no es exactamente igual que la última encarnación. Y mucho de la meditación o de recuperar tu intuición habla sobre esta idea de recordar cómo reconectarnos con algo que alguna vez tuvimos en algún momento. Y algunas personas dirán, bueno, yo lo tenía cuando era niño. Y otras personas dirán, ni siquiera recuerdo si me conecté con eso cuando era niño, pero se siente familiar cuando recibimos ese mensaje de que tenemos información más allá de lo que hemos experimentado solo en esta vida. ¿Y cómo accedemos a más de eso? Hablamos de Platón, hablamos de la Cábala, hablamos de la tradición tibetana, pero también aparece en otros lugares.
Sí, o sea, en lugares cercanos. Si has pensado en el karma en esta conversación, eso es absolutamente, ya sabes, como el siguiente punto que podemos conectar. Sabes, en las tradiciones védicas y en las tradiciones budistas, el karma, ya sabes, aquí en Occidente solemos malinterpretarlo como si fuera una especie de marcador cósmico. Como si hago cosas buenas, me pasarán cosas buenas, y si hago cosas malas, seré castigada. Pero en realidad ese no es el concepto original del karma. En los marcos hindú y budista, el karma no se trata tanto de recompensa y castigo. Se trata de aprender a través de las consecuencias, que también es, ya sabes, cuando piensas en la crianza y lo que muchos manuales de crianza te animan a hacer. No uses recompensas y castigos, usa el aprendizaje a través de las consecuencias, ¿verdad? Cada acción causa una impresión en el alma, y esas impresiones moldean las condiciones de lo que será tu próxima vida, no como castigo, sino nuevamente, como parte de este proceso continuo de aprendizaje. Ese ciclo es el samsara. El objetivo no es ganar el samsara, es aprender tan completamente que ya no necesitas seguir regresando. En el budismo zen existe esta noción de que vas dando vueltas en un círculo, pero en algún momento te liberarás de ese círculo y ya no estarás en él. Sabes, Moksha, este tipo de concepto que está en muchas tradiciones yógicas de las que hablamos es una graduación que es liberadora. Y ese es el caso tanto en la evolución del alma y nuestra vida, como también en un sistema reflejado de lo que muchos de nosotros atravesamos con lecciones específicas en nuestra vida. Repetimos los mismos patrones, tenemos compulsiones, intentamos corregirlo haciendo pequeñas modificaciones, o rompemos completamente el ciclo y creamos algo nuevo. Sabes, pensamos en todas estas tradiciones antiguas y muchos de nosotros nos sentimos atraídos a preguntarnos, bueno, ¿dónde encaja el cristianismo en todo esto? ¿Sabes dónde encaja el Islam en todo esto? De la estructura judeocristiana, ya sabes, ¿esto estaba oculto en algún lugar ahí? Sabes, hemos hablado con Brian Murarescu, quien tiene todo un canon sobre lo que el cristianismo primitivo estaba ocultando de los griegos, de los romanos y lo que estaba dejando atrás. La iglesia cristiana primitiva tenía comunidades importantes que creían en la reencarnación. Es una característica de muchos textos que surgieron de la tradición del Antiguo Testamento de los judíos y que continuó en muchas de esas primeras comunidades cristianas. Las cristianas gnósticas describían el alma como más antigua que el cuerpo, que viajaba a través de múltiples vidas hacia una reunión final con lo divino. Una de las teólogas más influyentes en la historia del cristianismo escribió extensamente sobre la preexistencia de las almas, el viaje del alma y el aprendizaje a través de múltiples vidas. Y en el año 553, el emperador Justiniano convocó lo que se conoció como el Segundo Concilio de Constantinopla. Y entre las proposiciones que decidieron condenar, la que fue rechazada fue la preexistencia de las almas. Así que la reencarnación recibió una enorme desaprobación por parte de la ortodoxia cristiana en ese momento. Así que no se descubrió que no fuera verdad. No es como si alguien hubiera tenido una mejor idea. Fue rechazada por votación, pero la enseñanza no desapareció. Simplemente se volvió clandestina, como la mayoría de las enseñanzas cuando son rechazadas por votación. Los Rosacruces son quienes continúan esta línea de pensamiento que sobrevivió a este rechazo del Segundo Concilio. Pero durante la mayor parte de la historia occidental, ¿verdad? Durante la mayor parte de la historia occidental, esta idea del aula, esta noción de la tierra como escuela, realmente ha estado algo segregada de cualquier tradición dominante, pero en realidad no desapareció, ¿sabes? Realmente no desapareció. Así que aquí está la parte que para mí es quizá la más interesante. Que estas ideas surgieron en lugares distintos a lo largo del tiempo, con una posibilidad muy baja, una pequeña probabilidad de que pudieran haber sido compartidas en estos rincones del mundo, que estas comunidades no habrían podido saber que cada una de ellas estaba rondando estas mismas ideas. Bueno, o sea, tomaría muchísimo tiempo para que este tipo de información viajara. Tienes que subirte a tu camello y tienes que detenerte como 86 veces en el camino. Había algo de interacción entre comunidades, pero de lo que estás hablando parece ser que hay una especie de evolución filosófica independiente de esta noción. Si puedo guiar un poco al testigo, parece que estás indicando que hay algo en nuestra experiencia, en nuestra conciencia. O sea, no lo sabemos, pero hay algo en nuestra experiencia. Eso parece, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos, inclinarse hacia una explicación de por qué estamos aquí como una de las razones.
Hay un plan de estudios que tu alma tiene que cursar y va a seguir aprendiendo cosas diferentes en cada una de estas encarnaciones y no vas a recordar esa conexión. Sí, absolutamente. Y la explicación puede ser que existe alguna forma de verdad universal a la que todas estas sociedades a lo largo de la historia humana han llegado, que de alguna manera saben que esa información está disponible para ellos, ya sea en sueños o en algún tipo de conciencia de la que llegan a ser conscientes. O que el sufrimiento humano es tan grande que todos necesitamos una forma de sobrellevarlo de alguna manera. Y esta sigue siendo la mejor historia que hemos podido crear. Y es algo milagroso que la historia tenga tanta similitud en todas estas culturas. El ejemplo extremo es que si le das, que son 500 monos máquinas de escribir, eventualmente escribirán el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si piensas en los diferentes tipos de poesía que existen en el mundo, hay ciertos tipos de poesía que son conocidos por diferentes comunidades. Por ejemplo, Japón tiene el haiku, ¿verdad? El haiku no evolucionó de manera independiente en todo el mundo en otros momentos, ¿verdad? Eso es algo específico de ese tipo de, ya sabes, cultura poética de Japón, y hay ejemplos de diferentes tipos de poesía y prosa en todo el mundo. Así que todas esas son diferentes variaciones de las formas en que nos expresamos creativamente. De lo que estás hablando es de que tenemos algo que parece repetirse de manera independiente, sin importar la cultura, sin importar si hay un solo Dios o miles, sin importar si estás en la pobreza o en un palacio. Hay algo acerca de la magia de cualquier poder superior o lo casi mágico de nuestra necesidad de comprender. Y crear una estructura que de alguna manera está integrada de forma innata en el cerebro humano. Porque esa es la única manera en que tendrías este tipo de surgimiento independiente, ya sabes, del mismo tipo de idea, a menos que se estuviera compartiendo de otra manera. Podría ser que lo que seguimos recordando a lo largo de todas nuestras vidas es el hecho de que hemos tenido otras vidas y que hay un propósito más grande para que estemos aquí. Lo que también surge, especialmente en la época moderna, es que los relatos de personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte empiezan a aumentar y las historias comienzan a compartirse una y otra vez. Durante la mayor parte de la historia humana registrada, estas cosas se transmitían por tradición oral o se escribían en documentos, pero algo asombroso comenzó a suceder en los últimos cientos de años. Los investigadores comenzaron a mostrar interés en acumular datos para tratar de entender de qué estamos hablando realmente. Y en 1975, Raymond Moody publicó un libro llamado Vida después de la vida, y hemos hablado con él aquí en el podcast. Él fue el primer médico en acuñar el término experiencia cercana a la muerte. En ese momento, él había entrevistado a más de 100 personas que habían estado clínicamente muertas y luego regresaron. Los relatos eran casi idénticos. Había una especie de túnel o un lugar estrecho por el que pasaban. Había una luz cegadora y poderosa. Interactuaron con personas que habían muerto antes. Sintieron una enorme sensación de paz y amor. Y constantemente informaban sobre una revisión de su vida que era una serie de instrucciones para su alma, para que supieran qué hacer después. Imagínate eso, recibir instrucciones, como muchos de nosotros que nos sentimos perdidos regularmente y nos preguntamos ¿qué dirección debo tomar? ¿Significa algo? ¿Cuál es mi propósito? Y estas personas, a través de circunstancias extremas, regresan con un conocimiento y una claridad que muchos de nosotros quisiéramos aprovechar. Tenemos miles de años de tradiciones místicas donde la gente probablemente estaba mucho más en sintonía con el misticismo, la espiritualidad en general y su mundo interior. Sabes, imagina un mundo donde no estás distraída por tu teléfono, el edificio en el que estás, ya sabes, la necesidad de que la gente registre su entrada y salida, ¿verdad? Piensa en cómo pudo haber sido la vida, ¿verdad? Durante miles de años en términos de desarrollo espiritual. Muy, muy diferente. Pero lo que estamos viendo es que cuando las personas experimentan cosas trascendentales, cuando las personas mueren, están teniendo experiencias. Muy similar a lo que las personas durante miles de años consideraron parte del canon místico, religioso y espiritual. Así que esto no es un sistema de recompensas y castigos como la tradición judeocristiana, que en muchos casos ha manipulado estas historias para que sean así. Esto es un diagnóstico, lo que significa que se te está dando la oportunidad de que tu alma sea evaluada,
para ver dónde causaste daño, para sentir el daño que pudiste haber causado y para ver cómo eso puede transformarse a la luz de esto, ¿verdad? De amor, de seguridad y de sanación. Más recientemente, la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia hemos tenido a muchos de los psiquiatras como Bruce Greyson, Jim Tucker. Sabes, Bruce Greyson pasó 40 años entrevistando a sobrevivientes de SM y esto es lo que dijo. Sus sujetos le decían constantemente. Se dieron cuenta de que hay un significado y un propósito en todo lo que les sucede, incluso en las cosas que parecen malas. Hay lecciones que debemos afrontar y de las que debemos aprender, y no solo huir. Ese es el tipo de lenguaje. Es una lección que hay que afrontar. Eso no es pensamiento ilusorio. No es que toda esa gente allá afuera solo quiera que te sientas bien acerca de morir. No, literalmente estamos recibiendo mensajes de personas de todo el mundo que han muerto y regresado y tienen una forma diferente de operar en el mundo debido a lo que aprendieron sobre la escuela de la vida en la Tierra. Si hemos de creer que la información que las personas podrían estar recibiendo en las SM está vinculada a miles de años de tradición mística y posiblemente a alguna verdad universal, aquí es donde la gente podría intervenir y decir, espera un segundo, no podemos usar las SM como evidencia. Es solo un cerebro muriendo, ¿verdad? Es un cerebro que está en una especie de crisis o pánico que de alguna manera, no sé, nadie sabe realmente. Están regresando y están contando todas estas cosas. Bueno, el hecho es que el cerebro, cuando está en esos estados, de hecho hay una investigación increíble de la Universidad de Michigan que demuestra eso. Lo que realmente sucede en una experiencia cercana a la muerte es una disminución de mucha de la interferencia con la que normalmente tenemos que interactuar. Que el cerebro en realidad está en un nivel de procesamiento consciente que tiene algo de verdad. Es decir, no podemos simplemente descartar las SM como, bueno, eso es solo una locura. No puede estar conectado con miles de años de tradición que hablan sobre la escuela de la vida en la Tierra. Bueno, este tipo de investigación apunta al hecho de que lo que está sucediendo en el cerebro es realmente una experiencia real. No es simplemente una alucinación. No es algo que podamos simplemente descartar como, bueno, eso es una locura y no puedo explicarlo. Y si la información que estamos obteniendo de las SM es una prueba moderna de que estos miles de años de conversaciones sobre el alma, eligiendo lecciones y la escuela de la vida en la Tierra son realmente legítimos. Hay un área fascinante de exploración con niños que recuerdan vidas pasadas. Esto también provino del Departamento de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia. Y hablamos con el Dr. Jim Tucker, quien es uno de los principales investigadores que recopila evidencia y ejemplos de niños que tienen recuerdos que aparentemente no se pueden explicar. ¿Y cómo se relaciona esto con la escuela de la Tierra, verdad? Si las almas llegan con este plan de estudios, se supone que no debemos recordar, pero ¿y si algunas sí lo hacen? ¿Y si hay almas que se niegan a olvidar? Ahí es donde entra Jim Tucker. Y su predecesor, el Dr. Ian Stevenson, pasó 40 años recopilando más de 3,000 casos que exploran precisamente esto. El libro de Jim Tucker sobre esto es uno que definitivamente deberías leer para ver cómo es una exploración científica de este tipo de recuerdos. Ese libro se llama Life Before Life, así que lo recomiendo muchísimo. Esto normalmente sucede con los niños cuando son pequeños, como entre los 2 y 5 años de edad. Y lo que estudió Jim Tucker, él es psiquiatra, lo que él estudió fue... Había niños que tenían una descripción muy elaborada de una vida que su alma había llevado anteriormente, de maneras que parecían no tener sentido. Conocían a conocidos de la persona de la que decían ser la reencarnación. Describieron cómo murió esa persona. Algunos tenían marcas de nacimiento o heridas que correspondían a las lesiones que mataron a la persona que habían sido antes. Algunos tenían fobias relacionadas con las tragedias que les ocurrieron a las personas que decían haber sido. Una niña describió con precisión a un familiar fallecido que creía haber sido en una vida pasada. Incluso mencionó una cicatriz específica en su mano izquierda. Nunca lo había conocido. Nunca había visto una fotografía de él. Es increíble. Y las expectativas culturales no pueden explicar esto. La reconstrucción de la memoria no puede explicar esto. En muchos casos, esto sucedió antes de que los niños pudieran buscar cosas en Internet, antes de que los padres siquiera tuvieran información sobre estas personas fallecidas o familiares.
Estos no son niños que estaban leyendo a Platón y recordando. Este detalle impactante de su memoria cuando ellos no pudieron haber estado expuestos a esos detalles pone en duda la propia naturaleza de la realidad. ¿Qué significa cuando un niño tiene ese tipo de recuerdos? Quiero reconocer un poco la perspectiva escéptica sobre esta idea de las lecciones de la escuela de la tierra, de las almas que regresan. Hablemos un poco sobre la teoría del manejo del terror. Y no, esa no es la teoría que enseñamos para quienes quieran trabajar con nosotras en el breakdown de Mayim Bialik. Es una teoría desarrollada por un psicólogo social, Ernest Becker. Y lo que Becker argumenta es que la civilización humana está organizada alrededor del hecho de que vamos a morir y eso nos asusta. Así que construimos todos estos sistemas, creamos la religión, creamos significado, estructura, legado y explicaciones. Y es para que nuestra propia mortalidad sea de alguna manera soportable. Así que si miramos esa explicación potencial muy escéptica sobre nuestra existencia aquí y cómo pensamos sobre la muerte, la escuela de la Tierra es un ejemplo bastante elaborado y sofisticado de eso. ¿Sabes? Es una historia que es reconfortante. Y es posible que cuando estamos sufriendo, cuando estamos teniendo una experiencia cercana a la muerte, el cerebro recurra a esto, a este tipo de sistema de manejo, ¿verdad? Bajo el estrés de estar muriendo. Como que estás muriendo y hay una razón y tu alma eligió esto. Es algo muy elaborado que ni siquiera sé, ya sabes, desde una perspectiva de neurociencia, cómo probarlo, cómo verificarlo o cómo realmente entenderlo. Y es cierto que la convergencia de estas ideas entre culturas, un materialista estricto diría que eso no es evidencia de una realidad metafísica compartida, es evidencia de una psicología humana compartida. ¿Es evidencia de que los humanos enfrentan la muerte? ¿Es evidencia de que todos necesitamos sentido? Pero no es necesariamente evidencia de que el código de la realidad esté almacenado en estas páginas. No sé si yo creo eso, pero eso es lo que diría un materialista estricto. Aunque hay muchas cosas que no se pueden explicar fácilmente, ya sabes, niños que saben detalles sobre, ya sabes, una persona de generaciones anteriores de la que nadie sabía nada. Ya sabes, este tipo de detalles fascinantes y verificados de relatos de SM. Poder decir qué ropa llevan las personas en habitaciones en las que ni siquiera están, escuchar conversaciones a varios edificios de distancia, este tipo de tema recurrente. Que hay un plan de aprendizaje. No solo se trata de ser una mejor persona, sino que si estás luchando por ser una mejor persona, no estás sola. Hay una lección que se supone que debes aprender sobre esto, aquello y lo otro. Y también está este tipo de convergencia intercultural, ya sabes, en todos estos relatos diferentes. Hay algo ahí. Y solo porque no podamos explicarlo, no significa que no haya algo ahí. Significa que aún no entendemos todo por completo. Para mí también amplía la noción de lo que estamos haciendo aquí en la Tierra. Toda la civilización humana, ¿qué sentido tiene? ¿Existe un significado intergaláctico más grande para los procesos que están ocurriendo aquí? Y sí, por ejemplo, como explican muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, nosotros somos almas que estamos aquí para encarnar en la Tierra y para tener estas experiencias, que hemos elegido venir aquí, que cuando nos vamos, ese es nuestro hogar del otro lado, que en realidad es un verdadero privilegio estar aquí. ¿Cómo cambia eso mi mentalidad? Creo que soy parte de algo, de un colectivo que está experimentando y tratando de elevar este lugar. Hay una sección poco conocida de la Escuela de la Tierra que habla sobre el experimento de la Tierra, que todos estamos aquí para aprender y crecer, pero que hay algo en juego en cómo se desarrolla la Tierra. Y no es arbitrario y no se trata de si la humanidad se va a destruir a sí misma o no. Pero de hecho, ese mensaje está siendo observado más allá del simple punto de vista de la Tierra, que lo que sucede tiene una importancia cósmica. Y no sé si hemos convencido a todos los escépticos allá afuera, pero creo que lo importante, ya sabes, para nosotros como mensaje principal es eso. Y si actuaras de esa manera, que no creyeras que el universo te fuera indiferente, o que no creyeras que Dios está en tu contra, o que estuvieras constantemente en este ciclo de recompensa y castigo.
Tenemos evidencia de una variedad de civilizaciones, de miles de personas a lo largo de miles y miles de años. ¿Y si afrontaras la vida como si no fuera un accidente? Tú no eres un accidente. Existe el azar, pero tus luchas y tu camino no son aleatorios. En algún lugar hay un alma que sabe qué lecciones necesitabas aprender en esta vida. Ese es el viaje en el que estás. Y nos alegra que cada uno de ustedes esté en este viaje con nosotros. Cuando las cosas son difíciles, esperamos que nuestras exploraciones puedan ofrecer algo de esperanza en tu camino particular. Y la idea de por qué me está pasando esto a mí. ¿Cómo podemos cambiar de esto me está pasando a mí a esto me está pasando para mi bien? Ese es un lugar de consuelo espiritual. Y no significa que no tengas un papel. No significa que no tengas que hacer el trabajo duro y esforzarte por mejorar y trabajar en sanar todos tus traumas pasados. Pero solo debes saber que hay sabiduría en este viaje en el que estás. Hay un propósito en que estés aquí en la escuela de la tierra. ¿Recuerdas los viejos tiempos cuando pasaban lista en clase? Tal vez ahora tendrá un significado diferente decir presente. Gracias por estar aquí, desde nuestro colapso hasta el que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fun fiction or